La tortura es todo acto realizado intencionalmente mediante el cual se inflige a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin. La tortura también es la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor o angustia psíquica. En el país, desde 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de 7,000 denuncias de tortura y malos tratos. Sin embargo, desde 2002, la PGR ha solucionado menos de 500 casos relacionados con estas denuncias. Por lo general, las investigaciones federales y estatales sobre denuncias de tortura y otros malos tratos no son urgentes ni exhaustivas y están predispuestas contra la persona denunciante. La CNDH ha manifestado que se ha reducido el número de quejas en 2014, pero a pesar de esto sigue siendo mucho más elevado que hace 10 años. Pese a una reciente visita a México del relator especial de la ONU sobre temas de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, confirmó el uso generalizado de la tortura y la necesidad de adoptar medidas. El gobierno guarda silencio sobre las medidas a tomar para remediar dicha cuestión. Así el panorama a nivel nacional en materia de tortura, pero vamos a aterrizar en Jalisco y para ello tenemos el gusto de dar la bienvenida aquí en Ángulos a dos integrantes de Amnistía Internacional que abrió justamente aquí en Jalisco una oficina de observación específicamente en esa materia y también una oficina que maneja a nivel local las campañas que tiene a escala internacional Amnistía Internacional. Así que le damos la bienvenida a Jacqueline Galaviz, ella es responsable de incidencia aquí en la oficina en Guadalajara de Amnistía Internacional México. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Alonso Garibay, responsable de activismo y también de comunicación de Amnistía Internacional México en su oficina aquí en Guadalajara. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero preguntarles acerca de Amnistía Internacional. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando como organismo? Porque en Guadalajara, bueno, tendrán apenas unos meses, pero el organismo tiene ya décadas, ¿no? Así es, justo el mayo pasado cumplimos 53 años trabajando por la defensa de los derechos humanos y a lo largo de la historia pues hemos trabajado por personas en específico que son encerradas injustamente por expresar sus ideas, su ideología, su preferencia sexual, ¿no? Y que son encerradas injustamente. Amnistía adopta un término que es el de preso de conciencia y aboga para que estas personas sean puestas en libertad, sus casos sean revisados y de alguna forma invita a que la sociedad en general envíe cartas a estos gobiernos presionando para que estas personas obtengan justicia, ¿no? Y como su nombre lo dice, es una presión de carácter internacional. Cuando no se utilizaba eso de los likes, etcétera, lo que hacía Amnistía era convocar, por ejemplo, a firmas en las calles o a mandar cartas a ciertas autoridades de algunos gobiernos justamente para pedir la liberación de estos presos, ¿no? Así es, Amnistía nace en el 61, pensando que en aquel tiempo pues no había toda esta comunicación o esta facilidad de las tecnologías y se vuelve como el primer organismo de la sociedad civil, ¿no? En el contexto internacional. Entonces, de alguna forma, esto hace que la gente responda y que también se vuelve una estrategia para que la gente, de alguna forma, canalice su indignación ante las injusticias, ¿no? Y hay que decir que entonces los derechos humanos o el discurso de los derechos humanos era sumamente novedoso, ¿no? Claro, de hecho, bueno, como ya comentaba, ¿no? Amnistía Internacional, en mi concepción, es como tal como de las primeras creadoras de redes sociales, ¿no? A nivel mundial. Porque como ya mencionaba mi compañera Jacqueline, hace más de 50 años, un abogado británico se le ocurrió escribir sobre la indignación, ¿no? que le daba el ver personas olvidadas, los presos olvidados se llamaba este texto, ¿no? Entonces, indignó a la comunidad internacional. Entonces, empezaron a llegar muchísimas cartas de otros países para el gobierno de Portugal, donde ahí Peter Benenson estaba como enunciando un caso de dos estudiantes portugueses que brindaron por la libertad en una época de dictadura. Eso lo que movió fue la opinión internacional y le llegaron más de 1 millón de cartas al gobierno de Portugal, razón por la que fue liberada, ¿no? Fueron liberados estos chicos. Entonces de ahí se empieza como a instaurar el trabajo de Amnistía Internacional, ¿no? Movilizaciones enérgicas pero pacíficas, ¿no? Instando a los gobiernos pues que cesen las violaciones de derechos humanos. Y fíjense cómo son las cosas. Ha habido tal avance en materia de derechos humanos, o al menos en lo que se refiere al discurso, ahorita lo platicamos, que en el caso, por cierto, del dictador que era Salazar, pues hubo la obligación de soltar a estos presos, pero hoy en Portugal
Portugal hay la percepción de que estaríamos mejor con gobernantes autoritarios como Salazar, y lo mismo pasa, de acuerdo con encuestas, por ejemplo, de Latinobarómetro, con algunos países de América Latina, que ven mucho mejor los autoritarismos, que justamente se caracterizaban, entre otras cosas, por la violación sistemática a los derechos humanos. Señal de que no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Sí, es que justamente algo de lo que desgraciadamente encontramos es que independientemente del sistema político o económico, de izquierda, de derecha, todos los países violentan de alguna forma los derechos humanos, ¿no? Y entonces un poco lo que tratamos de hacer es que esos discursos se traduzcan en prácticas, ¿no? Y que esa buena voluntad pues sea tangible por las personas en una mejora de sus derechos. Claro, justamente ya aterrizando en el caso de la tortura en Jalisco, pues es parte de lo que motivó que Amnistía Internacional abriera una oficina aquí. Hay que decir que no la tienen de manera permanente en todos los lugares donde tienen presencia, una oficina como tal de Amnistía, y también el hecho de que venían a observar específicamente casos que tenían que ver con la tortura por el panorama que se estaba dando en la entidad, ¿no? En ese sentido, ¿cómo estamos? Pues más bien, bueno, la tortura es uno de los ejes principales, ¿no?, de Amnistía Internacional, de la sección México como tal. Digo, sabemos que a nivel global se están lanzando campañas, ¿no? Pero para la sección como tal, la tortura es uno de los temas principales. La oficina de aquí de Guadalajara se abre. Ya ha habido trabajo en Guadalajara de Amnistía Internacional. Ha habido grupos de activistas, ha habido otros grupos a lo mejor como de difusión y promoción que se han acercado un poco más como a las personas, pero como tal oficina instaurada no teníamos. A partir de agosto del año pasado, más bien en septiembre, es cuando se instaura ya con estas tres áreas fortalecidas, ¿no? Jacqueline, que está en incidencia, nuestro compañero Ricardo, que está en financiamiento, y yo que estoy agarrando activismo, comunicación, que ya empezamos a hacer como este trabajo, ¿no? Jacqueline les podrá platicar un poquito más sobre la cuestión del mapeo, ¿no?, de derechos humanos, pero esta oficina es, sí, por la demanda que estaba teniendo un poco la organización de gente que se acercaba y cómo hay que trabajar con los derechos humanos, nos gusta su trabajo. Entonces, empezamos a facilitar como este tipo de herramientas, ¿no? Vamos a cumplir apenas un año, pero ya se está haciendo como este trabajo, ¿no?, de recepción un poquito de algunos testimonios o cosas así, pero eso más bien es como el trabajo de Jacqueline. Porque parte de lo que se logra en esos meses es que se apruebe una ley estatal en contra de la tortura, ¿no?, en buena medida por la presión de Amnistía. Pues bueno, el tema de la tortura, o sea, en estos 53 años que mencionábamos, por quinta vez lanzamos una campaña global para parar la tortura, ¿no? En esta campaña que se lanzó el año pasado, pues se toman 5 países prioritarios, que es Marruecos, Filipinas, Uzbekistán, México, y por ahí me está faltando otro, que ahorita lo menciono, donde estos países se toman como prioritarios, como emblemáticos, y se lanzan informes locales de cada uno de estos países. Entonces, México es uno de entre los 150 países donde tenemos presencia, de los 5 países que para Amnistía Internacional es prioritario en este tema, ¿no? Y en el caso de Jalisco, pues esta oficina que se abre de Occidente, la idea es que paulatinamente esté abarcando los estados de Guanajuato, Nayarit, Colima, Querétaro y Jalisco. La verdad es que es un proyecto que va a ir paso a paso y que en este primer año, yo creo que todavía lo que sigue del próximo, nos estamos enfocando en el caso de Jalisco y estamos trabajando en un mapeo o en un diagnóstico donde la tortura es uno de los 4 temas que estamos trabajando. Estamos trabajando el tema de migrantes en tránsito, el tema de violencia de género, en específico el tema de feminicidio, el tema de las personas desaparecidas y el tema de la tortura. Entonces, como bien mencionas, pues justo se acaba de aprobar, ¿no?, y entrar en vigor el 25 de abril de este año la nueva ley para erradicar la tortura. Se abroga una ley de más de 20 años que no lleva a ninguna sentencia condenatoria, ¿no? O sea, más de 20 años, y entonces es importante que esta nueva ley, que tiene sus ventajas y sus buenos términos, pues se lleve a la práctica, ¿no? Que no suceda como lo que sucedió con la anterior, Así que es. era prácticamente letra muerta, ¿no? Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa seguimos platicando con esos 2 integrantes de la Organización Internacional, Amnistía Internacional de Derechos Humanos, y hablaremos también de las otras campañas y también un poco más acerca de la tortura, porque pues efectivamente había decenas de recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que mencionaban que había tortura, por cierto, por cuerpos no únicamente estatales, sino también municipales, y no hay un solo consignado, como nos decía Jacqueline, en 20 años de aplicación de esa ley. Ya regresamos acerca del momento actual que está viviendo Jalisco en esta materia. No se vayan, estamos en Ángulos.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, presentó en abril de este año un informe que refleja que Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en tema de desapariciones, que 2.000 personas siguen sin ser localizadas en el estado y que en 2014 se interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos 12.000 quejas. Actualmente no existe una sola sentencia por el delito de tortura en Jalisco, a pesar de las denuncias interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y las 31 recomendaciones emitidas desde el 2007, en las que se comprueba la práctica de la tortura por servidores públicos de la entidad. Y aun cuando la actual legislatura ha aprobado una ley en la materia con el afán de erradicar tal práctica como método de investigación policial, las autoridades e instancias de seguridad pública del Estado de Jalisco simplemente hacen caso omiso a esa y otras leyes vigentes en la entidad. Y sobre el tema estábamos platicando con dos integrantes de Amnistía Internacional en su oficina aquí en Guadalajara y sobre este asunto de la tortura hay que decir dos cosas que serían importantes. Uno es que se había dicho que con el cambio de la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría a una sola instancia que se llama ahora Fiscalía General, esto iba a tender a disminuir porque iba a haber un mayor control con la llegada, por ejemplo, de gobiernos del PRI, de los policías o ministerios públicos, y esto lamentablemente no ha sucedido. Sigue habiendo casos que documentan que se sigue aplicando la tortura en Jalisco. Lo que sí, Jacqueline, parece que con mayor sofisticación, ¿no? Antes eran literalmente golpes y cuestiones que dejaban huella, incluso con partes de tipo médico, con heridas dentro de la cárcel para los detenidos que tardaban más de 15 días en sanar, y ahora se cuidan mucho más las técnicas, ¿no? Por ejemplo, ya te golpean con libros para que no te queden huellas mayores a 15 días, etcétera, etcétera, pero la tortura sigue. Sí, Ricardo, en estos meses que tenemos con la apertura de la oficina, bueno, estamos, como comentaba, trabajando en este mapeo que se nutre tanto de la información que otros colectivos, ¿no? Como ya mencionaban, como el CEPAD, por ejemplo, que tienen muchísimos años trabajando el tema de forma local. Bueno, hacemos como esta colaboración o este intercambio de información también directamente con la información que nos dan las autoridades a través de forma directa de sus unidades de transparencia o de esas plataformas como Infomex, y también de personas que de alguna forma se han acercado a la oficina, personas que han sido víctimas, ¿no? Y si bien aquí en la oficina para Occidente no tenemos un área de estrategias jurídicas que les dé un seguimiento, las canalizamos hacia la Oficina Nacional en el DF, pero sí se han acercado personas que de alguna forma han expresado haber sido víctimas de violaciones graves, ¿no? Como es el tema de la tortura. Y como comentas, existen mecanismos con los cuales las autoridades pueden determinar si una persona fue torturada o no. A nivel internacional tenemos este protocolo de Estambul, ¿no? Que debe de ser aplicado de forma inmediata cuando una persona dice haber sido víctima de tortura, pero que de acuerdo con el informe que saca Amnistía el año pasado, este informe de Fuera de Control, Tortura y otros malos tratos en México, pues habla que van desde 6 meses hasta años, ¿no? Lo que tardan las procuradurías en aplicar el protocolo. Aquí en México tenemos el examen médico psicológico, que es aplicado o debería ser aplicado por la Procuraduría General de la República y por las distintas fiscalías y procuradurías, pero que nos encontramos en la misma situación. O sea, no se aplica inmediatamente, de forma inmediata, cuando el cuerpo de forma física presenta que hubo alguna lesión, tortura, maltrato, sino que cuando se hace a los meses, ¿no? Y que también de alguna forma, a veces cuando las personas que han sido víctimas tienen la posibilidad de contratar o de realizar peritajes independientes, no son tomados en cuenta, ¿no? O sea, como parte de las pruebas. Entonces, algo que se decía en el informe de Fuera de Control es que es importante que el testimonio no sea considerado como la prueba principal, la prueba madre dentro de una investigación, sino que se haga de forma pertinente, ¿no? Y exhaustiva. Y que, como bien señalan las leyes en México, pues un testimonio que fue arrancado a base de tortura, pues nunca se ha tomado en cuenta como una prueba, ¿no? De hecho, se da por ahí una broma, pues de manera muy regular la gente, desde el 94, que a Mario Aburto le habían incluso achacado, porque lo había declarado, que él había matado a Kennedy, ¿no? Y a lo que sea. Es triste, pero lamentablemente ya hasta en los chistes hemos incorporado casi una normalización de la tortura. Pero esto, pues hay que denunciarlo y hay que combatirlo. No, y lo podemos ver, por ejemplo, en el imaginario colectivo, ¿no? De los mexicanos y de las mexicanas. O
Creo que en su mayoría identificamos la palabra tehuacanazo, ¿no? Entonces son como estos métodos de tortura que ya están como familiarizados de alguna manera por los mexicanos y por las mexicanas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me tocó ir con la delegación de visita a Adrián Vázquez, que es uno de los prisioneros que también fueron torturados, que están en nuestro informe, ¿no? Entonces él... Bueno, la historia la pueden consultar en un portal que acaba de sacar Amnistía que se llama contralatortura.com.mx y ahí vienen algunos casos y vienen hasta convocatorias artísticas, ¿no? Pero el caso de Adrián es interesante porque ni es el único, ni a lo mejor, o sea, el hecho de que tengamos algunos casos en el informe no quiere decir que no estén como en otros estados, ¿no? Entonces, Adrián, por ejemplo, fue torturado en el trayecto, ¿no? Él tuvo, aparte ya cuando lo llevaron a algún lugar, ¿no? Ya de seguridad, por decirlo así, fue torturado más de 12 horas, ¿no? Él ya cuando fue consignado, el supuesto médico, ¿no? Dictaminó que él no había padecido tortura, que no tenía ninguna complicación, pero ya consignado, tuvieron que llevarlo de emergencia porque tenía daños en los órganos internos, ¿no? de la tortura. Entonces él ha tenido como consecuencias, ¿no? Productos de esta tortura y secuelas que, si mis cálculos no fallan, el protocolo de Estambul se le aplicó apenas hace algunos meses y él ya tiene más de 2 años en cárcel, ¿no? Wow. Entonces, otro dato interesante es que ya los policías que supuestamente los identificados por este Adrián ya están como... No recuerdo cuál es como el término, no están consignados, pues, pero ya tienen como este señalamiento, pero... Adrián Vázquez sigue en cárcel, ¿no? Eso que ya se han encontrado culpables de tortura. Entonces son como de alguna manera cómo va demostrando los desfases que hay, ¿no? De repente en los procedimientos. Y como en el caso de Ángel, también tenemos otro caso como muy importante que es el de Yesenia Armenta. Una mujer que está presa ahorita en Culiacán y que ella, aparte de sufrir violación física, también fue violación sexual. Y además, ni siquiera le quitaron la venda de los ojos cuando firmó su supuesta como declaración, ¿no? Entonces son como de repente algunos testimonios que la misma gente que ha padecido esta práctica, ¿no? Desdenable y generalizada de repente, pues están como muy graves, ¿no? ¿Qué decías que pasó con el caso de Adrián, con los policías? Sí, que están consignados, pero él sigue detenido. A él lo acusaban de ser un narcotraficante a quien llamaban el macho prieto. Y incluso este narcotraficante está ya muerto, ¿no? O sea, y como decía Alonso, ya están consignados y él sigue detenido, ¿no? Esta acción de Adrián y la acción de Yesenia son acciones que la gente puede firmar peticiones en línea para pedir que estas personas sean liberadas. Y ahorita que mencionabas la parte de la normalización, ¿no? de la tortura en nuestra sociedad, entre diciembre de 2013 y abril de 2014, Amnistía Internacional a nivel global realizó una encuesta en 21 países, donde hacía varias preguntas, ¿no? Y una de ellas era, bueno, ¿considera usted que la tortura en algunos casos es aceptable? Y en México el 29% fue que sí, ¿no? Y entonces esto también es preocupante. O sea, cómo estos mitos que manejan los gobiernos de repente para utilizar la tortura son aceptados en la sociedad, ¿no? Y ahí entra como una responsabilidad desde las universidades, desde la organización civil, desde los ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas. Sí, porque ahí también hay que decir que parte del imaginario colectivo que platicaba el dictador se aplica para el caso de la tortura, que es que se justifica porque son, así se les menciona a los presuntos delincuentes, animales que están atentando contra la sociedad. Y entonces eso justificaría un autoritarismo, una mano fuerte en su contra. Sin embargo, también decir que así como se aplicó, a ver, nos dio mucho coraje que liberaran al Menchito, pero por el debido proceso que no se cumplió, en el caso incluso de delincuentes peligrosísimos, debería de exigirse eso. Si hay violación de los derechos humanos, pues entonces no hay proceso, porque entonces lo que puede haber es eso, declaraciones de yo soy el que mató a Colosio cuando ni siquiera estuvieron implicados en el caso, o el verdadero culpable está muerto, ¿no? No, y como decía Jacqueline, o sea, el 29% de alguna manera cree que la tortura puede ser una herramienta eficaz para obtener como confesiones, pero por otro lado en esa misma como estadística de Amnistía, más del 60% de los mexicanos y las mexicanas tiene miedo al momento de ser detenido o consignado por alguna autoridad de padecer tortura, ¿no? Entonces es contrastante la cifra. Claro, porque también es un asunto que se ha vuelto sistemático y que por otra parte jala parejo. Hemos visto casos de gente que es completamente inocente, por ejemplo en el caso del 2004 lo documentamos en Radio Universidad de Guadalajara, un chico que iba a recoger boletos justamente el día 28 de mayo, que se estaba realizando una cumbre
Latinoamericana y del Caribe, que había una marcha importante por Avenida Juárez que terminó en un enfrentamiento en el centro, y luego hubo una serie de detenciones arbitrarias porque no fueron al momento ni en el lugar, y ahí cargaron con este chico que no podía hablar porque acaba de ser operado, y el hecho de no poder hablar significó para las autoridades que se estaba callando algo, y lo detuvieron y lo tuvieron bajo tortura algunos meses, el caso 28 de mayo. Pero ¿qué pasaría 10 años después? ¿Mejoramos en el asunto? Pues resulta que apenas la semana pasada los familiares de los presuntos policías que están implicados presuntamente en la muerte del delegado del ISSSTE en el estado, Javier Galván, también fueron torturados para hacer que se declararan culpables. Vamos a la pausa y seguimos platicando de este asunto aquí en Ángulos. Estamos de regreso en Ángulos platicando con dos integrantes de Amnistía Internacional en su oficina aquí en Guadalajara, que le está poniendo especial énfasis y especial lupa a la tortura. ¿Y qué están haciendo y cómo, si la gente de repente se puede indignar o tiene algún caso que denunciar, se puede acercar a ustedes y participar de estas luchas que está haciendo Amnistía? Sí, claro que sí. Precisamente una de las partes fuertes de la organización ha sido la movilización, ¿no? Actualmente tenemos más de 4,000 grupos de activistas repartidos en todo el mundo que aterrizan las campañas. Aquí en el estado constantemente estamos realizando desde activismos, foros, cines, debates, ¿no? A los cuales la gente puede asistir físicamente, pero también a través de internet la gente puede firmar peticiones de estos casos que ya mencionaba Alonso y de algunos otros, ¿no? Igual si alguien tiene como alguna inquietud por participar con nosotros, tenemos un correo al cual nos pueden contactar, que es occidente@amnistia.org.mx. Muchas de hecho, el pasado 26 de junio, Amnistía se solidarizó en una acción global, ¿no? A propósito del Día Internacional de Apoyo a los Sobrevivientes y Víctimas de Tortura, ¿no? Declarado por la ONU. Esta fue una acción que se realizó en más de 50 ciudades, ¿no? Entonces es como un llamamiento internacional. O sea, algo bien importante que tiene Amnistía como movimiento es que es conformado por personas, ¿no? Somos más de 3 millones de personas que somos simpatizantes, activistas, voluntarios y voluntarias, que pues tenemos como la agenda de los derechos humanos y estas campañas globales, ¿no? También se está como procurando que se haga como otro tipo de herramientas, ¿no? A lo mejor habrá personas que pueden acercarse y ir a un activismo. Nosotros estuvimos en la Minerva, ¿no? Como este ícono emblemático de nuestra ciudad, ahí con la consigna, ¿no? De alto tortura, que es la campaña que tenemos para México. Pero también, como les reitero, ¿no? Pueden entrar a nuestra página, ¿no? De Amnistía Internacional México, y también este micrositio web, ¿no? Que se hizo especialmente para los casos de tortura y para los casos de México, ¿no? De tortura. Es urgente, ¿no? Que la gente de alguna manera pueda acceder a una página y un minuto de su tiempo poniendo su nombre, de dónde son y un correo electrónico, cuentan como firma, y a la hora que se hace la interlocución y la incidencia de Amnistía de entregar las firmas, pues esta es la voz de las personas, ¿no? Y eso es lo que logra que podamos obtener resultados, ¿no? Como liberaciones o reparaciones o entre otras cosas. Y bueno, solamente como regresando un poco al tema de la condena, ¿no? Hacia la tortura, no solamente por parte de la sociedad, sino también de las autoridades. O sea, un primer paso para poder abordar un tema es reconocer que se tiene este problema, ¿no? Y si hemos detectado que esto de repente a veces hace falta, ¿no? Sí, de hecho lo veíamos con el caso del Relator Internacional de la ONU que vino y que documentó algo que a muchos nos alarmó, pero que es cierto. La tortura como práctica generalizada. Bueno, el gobierno se indignó y se mordió la trenza y el rebozo y no dijo, a ver, estamos haciendo tales acciones para combatir y tal, y aquí está la muestra de que ya no hay. No, se indignó y dijo, ese señor no sabe lo que habla y punto, ¿no? Sí. No le entramos a las acciones. Así es, y entonces es importante que exista este reconocimiento y que todas las autoridades involucradas pues trabajen en el tema, ¿no? Por ejemplo, en este pequeño avance que hemos llevado respecto al mapeo, pues hemos encontrado, como ya mencionaban en la cápsula, que desde del 2007 a la fecha, que es con el actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues bueno, se han emitido 31 recomendaciones por tortura, de las cuales solo una ha llegado a una reparación, ¿no? A una reparación del daño. Entonces, no solamente se trata de emitir las recomendaciones, sino que debe de haber una evaluación y un seguimiento para que éstas lleguen a su cumplimiento. Y hay que decir también que son autoridades
desde policías municipales, investigadoras y también la que era conocida en su momento como Policía Estatal, ¿no? Así es, sí, Ministerios va públicos. dentro de distintas dependencias, y también algo que entre la información que hemos estado detectando, nosotros, bueno, hicimos una solicitud de información y al 31 de marzo durante el año solamente se había tenido una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por tortura. Sin embargo, al finales de mayo, o sea, ya para concluir el mes de mayo, hay 26. Y ahora emitimos otra solicitud de acuerdo a notas que hemos encontrado por ahí, no información directa, pero vemos que ya va arriba de las 40, ¿no? Entonces estamos hablando que de enero a marzo había una y el mes de mayo hay 26, ¿no? Entonces también es algo importante de detectar, ¿no? Si bien entra ahora también esta nueva ley, esta nueva legislación, también pues el contexto del Estado se presta para que se incrementen ese tipo de delitos, ¿no? Muy bien, y ojalá que cambie y que veamos ahora sí consignados, porque donde también hemos visto avances importantes, y lo han denunciado también algunas organizaciones de derechos humanos, es en el tema de los desaparecidos, ¿no? Incluso hay cierta falta de voluntad por parte de los gobiernos de aceptar que el problema existe y que es de esas dimensiones. Sí, es lamentable que al conocer más de 20,000, tantas mil o 2,000 o 3,000, o sea, que se esté convirtiendo como en cifras los nombres y rostros de personas, ¿no? Amnistía Internacional, a propósito, bueno, lo de Ayotzinapa viene como a derramar la gota, ¿no? del vaso, pero México como tal, pues tenemos más de 25,000 personas desaparecidas, ¿no? Jalisco es el segundo estado con más personas desaparecidas después de Tamaulipas. Amnistía hizo acción urgente por Ayotzinapa, ¿no? Pero se buscó como, no nada más son los 43 personas, ¿no? de Ayotzinapa, sino son más de 25,000. Entonces, Amnistía lanza la campaña de No es Normal, ¿no? Entonces, en esta campaña nosotros también estamos como instando pues, a las autoridades o al gobierno que se hagan como protocolos eficaces, ¿no? de búsqueda de personas, que de alguna manera exista como un banco genético también, entre otras demandas, ¿no? Porque es muy importante que la gente conozca y que la gente sepa que no estamos exentos ni exentas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, nos hemos acercado con Fundeg, ¿no? Familias Unidas por los Desaparecidos Jalisco, que también pues, son una organización que lucha y son las mismas madres que representan y que investigan, ¿no? Porque de alguna manera no tienen como este apoyo, ¿no? en cuestiones de investigar, ¿no? de conocer, de datos, de transparencia con sus hijos o con sus hijas, ¿no? Entonces es como importante también señalar que no nada más la lucha tiene que venir de las organizaciones, ¿no? sino también tiene que haber como estos protocolos buenos y eficaces para que encontremos a las personas desaparecidas. Sí, porque en el caso de la tortura también casi había una doble victimización, ¿no? Pero en el caso de los desaparecidos, que era casi culpar a la víctima porque se había ido con el novio, se decía en muchos casos, o porque quién sabe en qué malos pasos andaba. Es la justificación de las autoridades. Sí, es importante que las personas no sufran este proceso de revictimización, ¿no? O sea, ya de por sí traen como esta pena y este luto constante todo el tiempo de no encontrar a su familiar, y es por eso que exhortamos a las autoridades a que no pasen estos dobles procesos de revictimización. Y sí, o sea, hemos estado en contacto con las familias, con las madres, y precisamente dicen, ¿no? O sea, bueno, pues si mi hijo, mi hija andaba en malos pasos, pues que se ha detenido, ¿no? Y ahí lo puedo ir a ver. Entonces, ahora el gobierno del estado supimos que recibió, ¿no? Después de 59 días, creo, a estas personas, y que de alguna forma el gobierno del estado se ha comprometido con las peticiones que hacen las madres, peticiones que tienen que ver con que se les dé copia del expediente, que se procesen su ADN, ¿no? Y entonces, de alguna forma, están estableciendo esta interlocución, pero es importante que se lleve a la práctica, ¿no? Y que no solamente sea con las familias de Fundec, sino con todas las personas, con las más de 2,000 personas que están desaparecidas, ¿no? Con sus familias. Claro, y otra vez volver una realidad del discurso de sí estamos haciendo algo, tanto en términos de tortura como en desapariciones. Ahora, ustedes aprovecharon el mes de junio para lanzar también otra campaña que tiene que ver con la diversidad, que es el hacerse responsable de su propio cuerpo, de uno, pero exigir que ese cuerpo, mi cuerpo, sea respetado porque tengo derechos. Sí, de hecho es una campaña también global que se está haciendo en muchas secciones de todo el mundo, que se llama Mi Cuerpo, Mis Derechos. Entonces es una campaña que busca como abordar los derechos sexuales y reproductivos desde muchas aristas, ¿no?
Una es como exigiendo a las autoridades, bueno, que ofrezcan, ¿no? Que oferten, que es su responsabilidad dar como servicios de salud, educación sexual y reproductiva, ¿no? Como hacer como este trabajo en beneficio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, de la no discriminación. Y también Amnistía le está apostando en la educación en derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Estamos trabajando como en talleres para personas que quieran multiplicar, ¿no? Como esta información en sus espacios, en sus comunidades, ¿no? En las universidades, en todos lados, porque pues son nuestros derechos, ¿no? Y no tiene que ver como con cuestiones exclusivas de temas, ¿no? Como por ahí a lo mejor cuestiones de aborto, ¿no? O cuestiones de homosexualidad, pero la campaña, eso es lo que busca también abarcar, ¿no? Como toda esta información que tiene que ver, como por ejemplo, muchas personas al estar aquí en Guadalajara probablemente si una persona es homosexual no va a tener pena de muerte, no va a ser encarcelada probablemente, pero hay países que sí, ¿no? Entonces es parte del trabajo de Amnistía Internacional, trabajar por nuestra comunidad, trabajar por nuestro país, pero también tener esta solidaridad internacional. Entonces parte de los puntos de la campaña es eso, ¿no? Que uno puede tener como la decisión de qué familia formar, de qué tipo de familia formar, cuándo te quieres casar, si quieres tener hijos y cuándo deseas tener hijos, ¿no? No criminalizar, por ejemplo, o sea, el hecho de que una persona tenga un aborto no convierte en criminal ni a la persona que fue practicada ni el doctor que la aplicó, ¿no? Entre otras cosas, abarca esta campaña. Muy bien, pues para terminar, si nos repiten dónde puede encontrar la gente información de Amnistía Internacional o en todo caso, cómo se puede contactar con ustedes para que si alguien está interesado en replicar esos mensajes que nos decía por aquí Alonso, pues lo pueda hacer en su comunidad o en todo caso apoyar también los trabajos que ustedes realizan ahí en la oficina de Amnistía Internacional. Claro que sí, la página es amnistia.org.mx y el correo es occidente@amnistia.org.mx. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos por acompañarnos por acá. Gracias Jacqueline por la Alonso, y felicidades por el trabajo, además de aterrizar a nivel local lo que ya hace con bastante reconocimiento y con bastante profesionalismo Amnistía Internacional. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Hasta la próxima, pásenla muy bien. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles. Nos estamos viendo pronto.